Beatriz Sánchez es una escritora de amplio recorrido en Quetzaltenango y hoy tengo el enorme gusto de visitarla. Y gracias, Beatriz, por recibirme en su casa y poder platicar acerca de esta nueva publicación, Mentiras que me cuento para dormir. Es un título muy profundo y vamos a platicar acerca de este libro que recientemente fue presentado aquí en Quetzaltenango. Uno de los libros que se unen a la colección de Beatriz Sánchez, a esta inspiración, que como siempre lo he dicho y ustedes lo pueden escuchar en varias entrevistas que he tenido el gusto de hacer con Beatriz. Es una literatura muy profunda, muy directa en cuanto a su criterio, en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a la forma de percibir pues, los sentimientos y en cuanto a la forma de ver el mundo. Y eso es lo que a mí en lo personal siempre me ha agradado de la literatura de Beatriz Sánchez, a quien tengo el gusto de ver y saludar hoy y platicar ahora a través de Punto Cultural. Beatriz, para mí, como siempre, es todo un honor y todo un gusto saludarla. Muchas gracias, es un gusto para mí recibirlo. Muchas gracias. Pues estamos tratando de hacer un poquito de literatura aquí en Xela y pues de esto va el trabajo literario que empezó hace unos 8 años. 2016 tal vez empieza mi trabajo para poder dejar un poquito de literatura en nuestra cuna de la cultura, ¿verdad? Excelente. Bueno, pero con 8 años, ¿cuántos libros lleva ya escritos? Porque hay que pensar en que podemos creer de que es poco tiempo, pero ¿cuántos libros lleva ya escritos? Pues la necesidad de publicar un libro siempre fue un sueño desde los 20 años, pero uno tiene que ser consciente de la capacidad y de la preparación que lleva. Escribir un libro, este es mi 3er libro, sin embargo es el primer libro que se ha publicado bajo el techo de una editorial, en este caso es la editorial Cafeína, que trabaja con Rudy Gómez desde Aguacatán, Huehuetenango. Los otros 2 libros fueron autopublicaciones, ¿verdad? El primero fue publicado en 2018 con el título Vida. El segundo fue publicado en 2022 con el título Caminos de Agua. El tercero, Mentiras que me cuento para dormir. Bueno, excelente. Además de eso, Beatriz, aparte de los libros propiamente, ha hecho publicaciones en diferentes libros y también en diferentes lugares. ¿En dónde ha sobresalido ese tipo de publicaciones que usted ha hecho? Creo que hemos tenido la oportunidad de aportar y trabajar en colectivos. Una de las cosas más importantes, creo, en el crecimiento de todo artista es la colectividad. Yo sí creo en la colectividad. Un leño no arde solo. Completamente de acuerdo. Entonces, es bien interesante que he participado en Casa Los Altos desde hace 8 años, que ha sido un refugio para las letras, no solo para mí, sino para todos los del club. Y pues sí, hemos hecho algunas publicaciones, aportaciones, ¿verdad? El libro Sustancia, también en el 2018 se publicó. Es la 3er antología de Casa Los Altos. También participé en algunas antologías que ha trabajado el festival precisamente de Aguacatán, Huehuetenango. Tengo un poema en una antología de escritoras guatemaltecas. Eso sí fue por parte de es en Guatemala. Y la antología Piedra sobre Piedra que sacamos el año pasado por los 500 años de Xelajú, ¿verdad? Que es... quisimos aportar también ahí como parte de la celebración de nuestra ciudad. Fabuloso. Bueno, Beatriz Sánchez ahora presenta este libro bajo la editorial Cafeína. Voy a tomar el libro y, bueno, algo que me llama la atención y como usted lo describe, es un libro sustraído desde la tristeza, desde un sentimiento muy profundo. Deja pensar más allá por su profundidad. Mentiras que me cuento para dormir. ¿Por qué no realidades, Beatriz? Yo creo que muchos de nosotros tenemos el propósito de vivir en paz y a veces no lo logramos, ¿verdad? ¿De qué va Mentiras que me cuento para dormir? Creo que a los niños les contamos cuentos para conciliar el sueño. ¿Cuál sería entonces la versión adulta para poder conciliar el sueño? Y muchas veces los adultos cometemos el error de que interpretamos la realidad de cierta manera solo para medio descansar. Creo que en un proceso quizá de inhibir nuestras emociones, no ver nuestra realidad como deberíamos,
nos contamos algunas cosas, nos contamos nuestra realidad interpretada, tal vez por nuestros traumas, heridas, nuestro contexto. Sí, que son como que pueden ser contextos sentimentales muy profundos. Y no solo pues pueden ser socioeconómico, ¿verdad? Claro. Simplemente nublar nuestra visión de lo que es nuestra vida y decir, bueno, vamos a seguir contándonos esto para poder pues pasar otro día y continuar. Yo creo que uno en la búsqueda de la verdad tiene que ser visceral y decir, bueno, destapemos esto, destapemos esta herida. Habla mucho de herida, de dolor. Yo no conozco a un ser humano que no haya pasado por dolor. Claro. ¿De qué va mentiras que me cuento para dormir? De decir, bueno, vamos a destapar la herida, ya se infectó la herida, o vamos a meternos en la herida para sanarla. Este libro empieza con una serie de poemas que etiqueté con el hashtag Poesía para Sanar. Excelente. En la búsqueda de que la escritura sirva no solo como catarsis, ¿verdad? O sea, siempre el proceso literario creo que empieza con la catarsis, pero debe construir algo mayor que esa catarsis. Entonces, el proceso para mí, la escritura ha sido un proceso de sanidad. Entonces, creo yo que he logrado plasmar el dolor, que es visceral, que los quiebra a todos, pero también ir más allá. ¿Cómo logro sanar esas heridas, verdad? Wow, excelente. Y todo a través de la poesía. Leí un texto que usted escribió, usted puso a manera de prólogo, y hay oraciones que siento muy profundas, el decir, el plasmar a través de la poesía un sentimiento muy profundo como la tristeza, y encima decir, me cuento mentiras para dormir, y plasmarlo a través de la poesía. Creo que es tocar profundidades del ser que muy pocos lo hacemos. No nos atrevemos a hacerlo porque no nos atrevemos a enfrentar nuestros propios miedos, nuestra propia tristeza, y menos lograr entender el por qué estamos tristes, por ejemplo, que se necesitaría un amplio conocimiento, quizá una mente muy fría para decir o cómo tocar esas profundidades del ser. ¿Cómo lo ve usted a través de lo que usted plasma allí? Yo creo que uno debe aprender a pasar los duelos. Creo que hay dos cosas que son deficientes en nuestra educación. Una, la educación de economía, no sabemos manejar dinero, y la otra, la educación de nuestras emociones. No sabemos gestionar nuestras emociones. Entonces yo creo que esto también es un intento de aprendizaje para conocernos, ¿verdad? Yo me autoconozco, yo sé que me desencadena la tristeza o que me desencadena enojo o ese tipo de cosas, ¿no? Pero también cuando yo tengo una pérdida profunda, ¿verdad? Pues murió tal persona, murió mi mascota incluso, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cómo paso esos procesos? Puedo enojarme, puedo estar irritable, puedo llorar, puedo simplemente ira, por ejemplo, no querer nada más. Y entonces hay una frase en el libro que dice, a veces preparar un café ya es éxito. Porque en los procesos de duelo a veces simplemente levantarse y pues respirar, uno no quiere nada. Entonces, ya, bueno, me voy a preparar el café y ya con eso ya gané bastante del día, ¿no? Y a veces uno tiene que aceptarse, sí, en el éxito, en la cúspide, pero también aceptarse cuando uno no puede, cuando uno no lo logra, cuando uno está frustrado, cuando todos esos sentimientos también deberíamos aceptarlos, asimilarlos, porque es importante, si no, no tenemos como ese proceso de aprendizaje en la vida. Y más allá de verlo como una conducta negativa, pues el salir de eso y convertirlo en algo positivo es un proceso. Pero cuando usted pone ese hashtag poesía para sanar, ¿qué significa, Beatriz? El hecho de llegar, y creo que una vez le hice esa pregunta y le decía que su poesía podría llegar a cambiar vidas. Y en ese texto que usted escribe dice, la intención es lograr cambiar la vida de alguien. ¿Es el camino de este libro? Sería un poco pretencioso decir que quiero cambiar vidas con lo que hago.
con que me Pero transforme sería a mí. un objetivo y un desafío excelente. Creo que el propósito de la escritura no es transformar a otros. Creo que si lo logra, eso ya es ganancia. Es un poco pretencioso quizá decir voy a transformar, pero si me transforma a mí, sé que estamos a un paso de ir transformando esta sociedad. Creo que de ahí va. El propósito de la escritura es como expresar todos estos aprendizajes a lo largo de la vida, ¿no? Y yo considero, podría agregar algo y espero que lo comparta, es el ser empático con lo que los demás sienten, ¿no? Es decir, usted escribe desde su propia perspectiva, desde su propia profundidad, pero si tiene empatía con alguien más y logra hacer una reflexión, creo que es un buen paso, ¿no? Creo que el escritor, logro. claro, el escritor necesita ampliar su perspectiva. Y yo creo que cuando nos encerramos mucho, nuestra perspectiva es limitada. Creo que lo que usted dice es importante porque yo no puedo venir y escribir solo de mi realidad, ¿verdad? Sino sí tengo que abrir esa perspectiva porque la poesía, una de las características es que debe ser universal. ¿Verdad? Por supuesto, Es decir, claro. en ese momento en el que yo trasciendo mi única experiencia, yo impacto la vida de otra mujer, ¿verdad? Que ha pasado por lo mismo. Claro. Esa trascendencia creo que es importante. Y sí es importante como escritora, pues abrir los ojos a otras realidades, ¿verdad? Excelente. Estamos hablando de este libro, Mentiras que me cuento para dormir, de Beatriz Sánchez. Este libro fue presentado más o menos hace un mes, es reciente, del inicio del 2025, de esta editorial Cafeína. Me cuenta usted que es de Aguacatán, Huehuetenango. Pues bueno, un saludo hasta Aguacatán entonces, y qué bueno que se estén dedicando a este tipo de trabajo en el que muchos escritores lo necesitan. Pero este libro es reciente, Beatriz. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribirlo? Ese libro me tomó alrededor guardadito. de 3 años escribirlo, más o menos. Hay unos textos que tienen 6 años. Sí, pues. Creo que a la hora de que uno hace como Una recopilación. Pues uno va descartando y a veces surgen textos anteriores que dicen, bueno, este va muy bien aquí, pues es un tema de selección. Pero creo que el trabajo editorial sí lleva un poco más de un año. Hace 2 años en la Filchela fue que nos sentamos con Rudy, sí, hagamos un libro, pero yo no tenía en realidad una obra como hoy se presenta, ¿no? Claro. Yo creo que el trabajo de recopilación, el cuidado editorial, es ese decir, este sí va, este no. Ese trabajo nos llevó un poco de tiempo. Se publicó el libro el año pasado, en diciembre, pero pues se lanzó ahora el 17 de enero en Parque Intercultural, ¿verdad? Que ha servido como una plataforma, ¿verdad? Por supuesto, como un refugio para los artistas, ¿verdad? Entonces, pues nada, sí, está recién salido del horno. Bueno, con un cocimiento, como usted dice, de 3 años aproximadamente. Claro. Bueno, entonces la invitación para que lo puedan leer, por favor, lean a Beatriz Sánchez. Una poesía exquisita. ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo pueden conseguir? Tenemos unas ¿Le hablan copias a usted a través de las redes? Gracias. Tenemos unas copias en el sótano, ¿verdad? Acción Editorial con Manuel Rodas. Queda cerca del Mercadito Las Flores. Muy bien. O también pueden comunicarse conmigo en redes sociales, Beatriz Sánchez, o al 55 86 16 64. Yo con gusto pues hago la entrega. Muy bien, aquí está apareciendo el teléfono en el cintillo, excelente, con Beatriz Sánchez. Mentiras que me cuento para dormir. Creo que hablar en detalle del libro pues sería como hacer un spoiler, ¿no? Pero ¿gusta leer un poema de estos? Bueno, vamos a leer. Sí, de los que usted tiene. ¿Cuál podría dedicarle usted a quienes nos ven? De repente, pues para dejarlos un poquito picados y decir, bueno, voy a conseguir este libro y voy a contactar a Beatriz para comprarlo. Mentiras que me cuento para dormir. Voy a leer. Hay una característica de este poemario y es que los poemas no tienen título. Oh, fabuloso. Solo se descosan los poemas. Está bien. La vida se complica entre duelo y cotidianidad.
A veces, tener la paz para preparar un café ya es éxito. Apresurar la sanidad de una herida no es sabio, pero esconderla y esperar a que no se infecte es necedad. Hay la confianza en la cura, su palma pasando por mi espalda vacía, en la certeza de que la soledad no es desolación, que las lágrimas limpian, que el sorbo de café, de alguna manera, trae una caricia al alma. La belleza de la vida es transitar el dolor con tanta entrega como se percibe la alegría. La felicidad habita en la paz, más que en el éxtasis de la carcajada. En el silencio del duelo, la felicidad se queda quietecita a que el tiempo cure, a que la herida sane, a que puedas abrirte a ella. La felicidad se esconde en la tranquilidad de saber que se entregó honestamente lo más puro, aunque no fuera recíproco. El amor genuino no depende de lo externo, sino de la propia calidez humana. Fabuloso. Muy bien. Gracias, Beatriz, por este momento de plática y poder acercarnos un poco a este libro, que obviamente pues, nos daría chance para platicar bastante en cuanto a esta inspiración, pero qué mejor que ustedes, amigos, puedan leerlo, puedan acercarse y puedan disfrutar de esta literatura que busca esa empatía, como bien lo platicamos con Beatriz, esa empatía desde la profundidad quizá de ese sentimiento de tristeza, llamémosle así, pero de repente es una fuerza que se necesita para seguir adelante, y usted lo dijo claramente, lograr levantarse, lograr venir y prepararse un café. Creo que el vencerse a sí mismo, ¿no? El llegar a conocerse uno mismo y decir, no, yo tengo que salir del plano en cualquiera en el que me encuentre, pero tengo que seguir adelante. Por eso me gusta lo que usted comentó acerca de poesía para sanar. Creo que es un título que nos merecemos todos. Yo creo que una de las cosas importantes para poder salir adelante es el amor. Y no estoy hablando del amor romántico, sino de la fuerza creadora de vida que habita en el pálpito, ¿verdad? En el pulso de vida. Claro. Creo que por eso también mis 3 obras tienen este hilo conductor, ¿verdad? Vida, Caminos de Agua, que es también un poco de cuestionarse qué es bueno y qué es malo y por qué le llamamos a lo bueno bueno y a lo malo le llamamos malo. Exacto. Y esta parte creo yo también es decir, bueno, sí, hay abismos profundos en nuestro ser, hay tristezas, hay dolor, pero ¿cómo lo superamos? Ese creo que es el propósito. En amor todo se supera, ¿verdad? Esa es la intención. Yo espero haberlo logrado y dejar esto pues para nuestra ciudad y para, lo repito, enriquecer la literatura de Xela. Muy bien, yo creo que ya está implícito ese trabajo, Beatriz, el enriquecer la literatura de Quetzaltenango, desde luego que sí. Entonces, amigos, por favor, acérquense a Beatriz Sánchez en sus redes sociales, en Facebook, ¿cómo dijo que estaba? Como Beatriz Sánchez, ajá, estoy en Instagram y en Facebook. Muy bien. Amigos y amigas, gracias por estar en la sintonía de Punto Cultural, y Beatriz, nuevamente muchas gracias por recibirme en su casa y sobre todo platicar de este libro que estoy seguro que a muchos nos va a hacer cambiar algo, aunque sea poquito, pero nos va a hacer cambiar. ¿Qué le parece? Está bien, ¿sí? Muchas gracias a usted por la oportunidad de este espacio y el tiempo. Sí, si nos cambia mucho, imagínese. Muchas gracias, Beatriz. Entonces, para mí, como siempre, todo un gusto, todo un honor. Y amigos, síganos a través de Facebook, de Spotify, a través de Punto Cultural, este acercamiento a nuestros artistas, a quienes hacen cultura, a quienes hacen arte desde Quetzaltenango para todo el mundo. Beatriz, ¿algún mensaje final? Simplemente a todos aquellos que tienen el gusto por la escritura, invitarlos en Xela hay distintos colectivos. Yo creo que todos debemos seguir construyendo cultura en esta ciudad. Así que gracias. Muy bien, muchas gracias.